Ahora escucha Prédicas con Pablo Martini. Vamos a considerar un pasaje más en el libro que estamos estudiando los domingos en las clases de escuela dominical, que es el Evangelio según San Marcos. Y hoy nos toca el capítulo 2, uno de los milagros del Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 2, versículo 1, San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, o sea 5 en total. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho o la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Como dijimos en algunas oportunidades, este Evangelio de Marcos es muy probable que haya sido tal vez dictado a Juan Marcos, pero en gran parte por el mismo apóstol Pedro. Y esto le da un valor extra a la lectura de hoy, porque también la mayoría de los comentaristas coinciden en que esta escena justamente se realizó en casa de Pedro, en Capernaum. Así que al pobre Pedro le costó un agujero en el techo ser discípulo del Señor. Bueno, eso es lo menos que le costó, ¿no es cierto? Pero si vos mirás en algunos, casi siempre cuando Jesús estaba en Capernaum, estaba en casa de Pedro. O cuando estaba en Jerusalén, como mencionó Dani hoy en la cena, estaba en casa de ¿quién? En Betania, ¿sí? María, Marta y Lázaro. Eran sus dos sedes de trabajo, de organización. Jesús era muy amiguero. Muy amiguero. Él podía haber dicho: no se molesten, yo voy a arrendar un aposento alto. No, él vamos en tu casa. Le gustaba comer con sus amigos, ser hospedado por sus amigos, y ese es el perfil que nos muestra. Y aquí se da la situación esta nuevamente en casa de Pedro. En el capítulo anterior pasó algo parecido. Jesús entró a la casa de Pedro, la suegra estaba con fiebre, en el capítulo 1. Jesús sanó a la suegra y se juntó un montón de gente alrededor de la casa. Ahí en el capítulo 1 dice: toda la ciudad. Y es literalmente esto, o sea, no es una expresión. Dice toda la ciudad, o sea que estaba todo el pueblo de Capernaum ahí metido en la casa de Pedro, y acá también, como podían, mirando por las ventanas a la puerta, y acá también estaban todos ahí alrededor. Dice que en la puerta no entraba nadie más. Bueno, seguir al Señor implica consagrar también tu casa, ¿sí? No puedo decir: yo sirvo al Señor, pero no toque mi casa. Yo sirvo al Señor, pero no toque mi bolsillo. Yo sirvo al Señor, pero no me toque mi carro. No. Estás con todo. Cuando servís al Señor estás vos, tu casa, tu bolsillo, tu carro. Así es. Si no,
no estás sirviendo de la manera. Porque cuando el Señor te sirve a ti, te sirve con todo, ¿no es cierto? No te sirve solo con parte de Él. Él se entregó por cada uno de nosotros totalmente. Y así era la decisión que Pedro, inclusive le dijeron los discípulos al Señor: Señor, hemos dejado todo por seguirte. Y es verdad, seguir a Jesús implica dejar todo. Y yo quiero que veamos en estos 12 versículos simplemente 6 verdades, y es un pasaje netamente evangelístico. Si vamos a tratar de sacar también alguna aplicación para la vida cristiana, porque siempre se puede sacar, pero es un pasaje netamente evangelístico y nos va a hacer bien refrescar a nosotros los puntos principales del Evangelio. Y también quiero dirigirme, si hay alguien aquí hoy que tal vez está de visita por primera vez o ha venido algunas veces, pero no tiene bien en claro este tema del Evangelio de una forma ordenada, de una forma clara, quizás hoy pueda ser el día en que tú termines de comprenderlo y des un paso de fe. Lo primero que quiero destacar en este pasaje que acabamos de leer es la fama de Jesús, que se menciona en varios otros versículos de los evangelios. Esto es una cosa real. Ustedes tienen que entender, hermanos, que era imposible que Jesús no se haga famoso. Él no buscó la fama, pero las cosas que hacía se hacían conocer. Y nosotros leímos acá, dice que estaba ahí en la casa, se oyó que estaba en la casa e inmediatamente, dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Porque aparentemente la casa de Pedro, estaba leyendo algunos comentarios, que tenía una puerta que se abría hacia afuera, tenía un enlosado grande. Cuando viajamos con Dani a Israel tuvimos la oportunidad de estar probablemente en las ruinas, ¿no es cierto, Dani? Probablemente en las ruinas de la casa de Pedro, así que tengo bien grabado en mi memoria cómo era esa casa. Y no entraban ni adentro de la casa, ni entraban afuera, ni entraban en la calle. Era una cosa realmente impactante. Dice, fíjate por ejemplo, capítulo 1, versículo 37, para ver algo acerca de la actitud de Jesús ante estos momentos, ¿no? Dice, y hallándole, 1:37, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces. Versículo 12 dice que los reprendía. Capítulo 7, versículo 24, siempre de Marcos. Levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Claro, donde iba todos lo identificaban. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Fíjate en el mismo capítulo, el versículo 32, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima y tomándole aparte de la gente. Bueno, ¿por qué quiero leer esto? Después, si querés, podés mirar capítulo 8, versículo 6, y todos recordamos el capítulo 9, versículo 2, también otro milagro, si podemos llamar así, del Señor en la transfiguración. ¿Cuál fue la actitud del Señor ante la gente que le buscaba? Siempre es, si Él se quedaba para predicar la palabra, no era para otra cosa. Y lo leímos recién, ¿no es cierto? Dice que cuando Él vio toda la gente, ¿qué hizo? Les predicó, el final del versículo 2, la palabra. Para eso, pero después Él no disfrutaba de la fama. Él no disfrutaba de que la gente le siga, porque Él sabía que muchos de ellos, y hoy lo vimos también en la cena del Señor, recordando la entrada triunfal, no lo hacían con una motivación correcta. Qué triste es hoy ver que en muchos sectores evangélicos esto se ha cambiado.
donde ciertos pastores o líderes, no sabemos cómo llamarlos, buscan la popularidad, buscan las iglesias más grandes y más repletas de gente, buscan tener toda una apariencia alrededor de ellos que atraiga a las personas hacia ellos, no hacia Jesús, no hacia Dios. Y cuando Jesús veía multitudes que le seguían, Él veía allí una oportunidad para dirigir las personas hacia Dios. Y les predicaba la palabra. Hoy, lamentablemente, esto está totalmente tergiversado. Y hoy se ha hecho todo un show de muchos cultos que se llaman evangélicos, en muchas iglesias que se llaman evangélicas, con muchos pastores que se dicen ser pastores evangélicos, cuando en verdad lo que buscan es atraer las personas hacia ellos mismos, con todo lo que han montado alrededor. Ese no es el verdadero evangelio. La esencia del verdadero evangelio no es atraer las personas a un líder humano, a un hombre, es impulsar, es dirigir las personas hacia Dios. Eso el Señor Jesucristo lo dejó muy en claro cuando en la oración de despedida en San Juan capítulo 17, vamos a leer 2 versículos. Él habló acerca del propósito de su ministerio y lo hizo de una forma muy clara. Él dice en San Juan 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesucristo, a pesar de ser la misma gloria de Dios en su encarnación, Él solamente fue un administrador de esa gloria. Y Él dirigió las personas al Padre. Hasta creo que Él no disfrutaba de la fama. Cuando le seguían grandes multitudes, Él paraba toda la caravana, se daba vuelta y decía, el que quiere venir en pos de mí, tiene que aprender a dejar padre, madre, bienes, casa, negarse a sí mismo, tomar su cruz. Claro, no quedaba nadie cuando Él decía eso. No quedaba nadie. Y de hecho no quedaba nadie. Y los discípulos, y con una carita como diciendo, Señor, si tú sigues diciendo eso, se nos acaba el negocio acá. Y el Señor dice que esto no es negocio, esta es la realidad. Y ese fue el evangelio que el Señor Jesucristo predicó. Es muy diferente del que hoy se predica, lamentablemente, en algunos sectores. Así que esa fue la actitud del Señor frente a la fama. Pero otra cosa que destaca, volviendo a nuestro pasaje de Marcos capítulo 2, es la figura del pecado. La parálisis, junto con otros males, otras afecciones, es en la Biblia una de las figuras más claras que perfectamente podemos representarla con la condición del hombre lejos de Jesús. La condición del hombre y de la mujer lejos de Dios. Hay otras enfermedades, por ejemplo, una enfermedad que era muy común en los tiempos bíblicos y que también en la Biblia es una figura del hombre y de la mujer lejos de Dios, es la lepra. Otra muy, muy común, entre otras, yo solamente escogí las 3 más representativas, es la ceguera, ¿sí? De alguna manera la lepra habla de la inmundicia del hombre y de la mujer que quieren presentarse ante Dios justificándose por sus obras. La Biblia dice, Dios dice a través de su palabra, que las obras del hombre lejos de Dios son como trapo de inmundicia. No el hombre. El hombre, la mujer no es una inmundicia para Dios. Si es su criatura, ¿cómo va a ser una inmundicia? Dios ama a todo el mundo, de tal manera ama Dios al mundo. Pero las obras, todo lo que el hombre y la mujer puedan hacer para agradar a Dios, es desecho. Si no es a través del único canal que es Cristo, es desecho. Así que la lepra habla un poco de esa actitud. La parálisis que estamos ahora considerando habla de que el hombre y la mujer está inmovilizado para llegar a Dios. No puede. No puede. Si lo quiere hacer a través de otro medio que no sea Cristo, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, y poner su fe en esa verdad de la Biblia, no puede. Está inmovilizado de llegar a Dios. Y la otra figura que mencioné es la ceguera
donde el hombre y la mujer también está imposibilitado de llegar a Dios porque no puede ver, está cegado por el pecado, es un ciego espiritual. Todo esto el apóstol Pablo lo resume muy bien en el capítulo 3 de Romanos, cuando dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. La idea en el original ahí es incapacitados o discapacitados de poder reflejar la gloria de Dios, como originalmente Dios tuvo en mente. Y aunque suene un poco ofensivo, esto es verdad. Todo hombre y toda mujer que está pensando encontrar o lograr la aprobación de Dios por otro método que no sea lo que la Biblia dice, es un ciego espiritual, es un paralítico espiritual, está enfermo de la lepra del pecado, o sea, está discapacitado para llegar a Dios. No puede. Necesita entender las verdades bíblicas para poder encontrar el medio eficaz. Así que esta parálisis es aquí una figura perfecta del hombre y de la mujer lejos de Dios. Y fíjate que aparentemente, esto es una apreciación personal, no lo vi en un comentario, pero probablemente este hombre, a mí no me da la impresión de que sea un pordiosero. No me da la impresión de que sea un mendigo. No dice eso. Como en otros casos de otros paralíticos o ciegos, sí dice que estaban mendigando. Este hombre tenía amigos. Mayormente un pordiosero no tiene amigos más que sus propios pordioseros. Este hombre tenía amigos. Este hombre tenía una camilla, y yo estaba leyendo ayer en el griego la palabra, no era cualquier trapito, era una cama especial que costaba dinero adquirir. Y aparte tenía familia, y aparte tenía una casa, porque el Señor Jesucristo le dice en el versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que era un hombre con familia, con casa, con amigos, pero paralítico. Entonces, en esta figura del pecado que estamos destacando, la realidad es que el hombre y la mujer que padece de esta discapacidad espiritual, producto del pecado que está en todo ser humano, un pecado que le imposibilita llegar a Dios, por más que tenga lo que tenga, para Dios no cuenta. No es que existen pecadores ante Dios que no han reconocido su pecado mejores que otros. Todos, dice la Biblia, que están muertos en delitos y pecados. Si no han encontrado en Jesús el único medio para la salvación, están muertos. Y yo te pregunto, si tú vas a un cementerio, ¿sí? Y tú ves ahí la lápida de un muerto famoso, que fue famoso por lo menos en vida, ¿no? Y que tuvo su cuenta bancaria, sus títulos y su familia. Y tienes en la otra punta del cementerio a un muerto que lo enterraron, pobre, porque nadie lo quería enterrar, porque no tenía nada. ¿Quién está más muerto de los dos? O sea, no importa todo lo que tú externamente tengas para agradar a Dios. Si tú no estás yendo por el camino correcto, que es Cristo y la fe en Cristo, podrás tener lo que tengas, podrás estar lleno de amigos, podrás tener títulos universitarios, podrás tener una buena posición económica, podrás tener una buena moralidad, podrás tener una buena imagen ante el mundo, pero si tú no te estás dirigiendo hacia Dios a través de Cristo, tú eres un paralítico. Y este paralítico era igual de paralítico que el paralítico que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo. No importa. Y esa es la figura del pecado, ¿sí? Estaba discapacitado espiritualmente. Así que vimos la fama de Jesús, versículos 1 y 2. La figura del pecado, versículo 3. Vamos a ver ahora la fe de estos 5 personajes anónimos, no conocemos el nombre. Dice versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, y esto es muy interesante, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante porque dice el relato que al ver Jesús la fe de ellos, de los 5, se refirió a uno, no a los 5. ¿Sí?
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son. Ahora, una lectura así un tanto más lógica, un relato más lógico, hubiese sido que ahí Marcos diga, al ver Jesús la fe de ellos, les dijo, hijos, sus pecados les son perdonados. Pero dice, al ver Jesús la fe de ellos, yo imagino que los 4 amigos estaban en el techo, porque lo descolgaron, ataron una soga en las 4 puntas de la camilla y lo descolgaron, y a la gente no le quedó otra que correrse, si no le caía el paralítico en la cabeza, y lo descolgaron encima de los pies de Jesús. Y cuando Jesús vio la fe de todos, le perdonó los pecados a uno. ¿Por qué? Porque el único que estaba ahí haciendo contacto personal con Cristo era él. Los demás, supongo, no lo dice la Biblia, que en algún momento tuvieron también su encuentro personal con Cristo. La salvación es personal. La salvación es personal. Y esto lo vemos en todos los milagros del Señor, que el Señor trató personalmente. No vemos en ningún lugar que el Señor anduvo así, como tirando polvito mágico y regalando salvación para todos. Él quería tener un contacto visual, Él quería hablar con cada persona. Y a Él le interesaba primero el problema antes que el efecto. La causa antes que el efecto. Pero Pablo dice que todos tuvieron fe. Así que todos se salvaron. No. Tal vez lo que te digo te va a sorprender, pero la fe no te salva. ¿O acaso tú puedes mostrarme algún versículo que diga que la fe te salva? La fe no te salva, porque alguien te puede decir, ok, entonces respétame, yo tengo fe en Buda, y tal vez tenga más fe en Buda que la que tú tienes en Jesús. Entonces, ¿él sí se salva? La fe es el medio que te lleva al agente salvador, que es Cristo y su cruz. Dice, porque por gracia sois salvos. Dice, por la fe. No, dice, por medio de la fe. La fe es el medio, la fe es el vehículo. La fe es lo que te dice, si yo creo esto que estoy escuchando, nunca lo había escuchado. Si yo creo que soy pecador, si yo creo que Cristo murió por mí, si yo creo que Él me ama más que nadie en el mundo, entonces voy a la cruz y le digo, Señor, yo creo. Y Cristo aplica el efecto de la cruz y de su sangre y te limpia, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, no tu fe. Tu fe no te salva, la sangre de Cristo te salva. Y todos tenían fe, por supuesto, pero ahí había alguien que estaba haciendo contacto directo con el Señor. Ahora yo trataba de ponerme en las sandalias de este paralítico. Y quiero que tú lo hagas conmigo. Si tú estás con una parálisis, no sabemos si fue que nació con esta discapacidad, aunque una versión que estaba leyendo ayer a la tarde dice que probablemente más que paralítico era cuadripléjico, por la palabra en griego que se utiliza. Tal vez no solamente no podía mover las piernas, sino también sus manos. Y probablemente esto fue consecuencia de su pecado. Tal vez nació así, no sabemos, no dice, pero también puede haber sido por consecuencia de su pecado. Personas borrachas son candidatos a accidentes, a golpes que los pueden dejar lisiados. No sabemos, pero el punto que quiero destacar es este. Si tú te encuentras en esa condición, imposibilitado, tu vida arruinada, marginado, limitado, cuadripléjico o paralítico, lo que sea, y llegás ante un Jesús que tú le has visto y que tú has oído, que está sanando enfermos, levantando paralíticos, restituyendo manos secas, hasta resucitando muertos, y tú vas porque quieres que te solucione tu problema de toda la vida. ¿Tú qué esperas escuchar de los labios del Señor? Anda, levántate, camina, que esos músculos cobren vida. Pero no es eso lo que escuchó él. Ok, perfecto. ¿Qué fe que tienen ustedes, Voy a recompensar tu fe. Te perdono los pecados. Y es como que tal vez el paralítico habrá pensado, ¿y lo otro? Mira, si tú has tenido sesiones de consejería pastoral con personas a diario, no a diario, pero siempre estamos involucrados con Marta en eso. Y algo que siempre hablamos con Marta, ¿no? Por ejemplo, vienen matrimonios que no tienen a Cristo en el corazón.
Y obviamente tienen terribles problemas matrimoniales. Porque si los que tenemos a Cristo en el corazón tenemos problemas matrimoniales, ¿cuánto más los que no tienen? Y claro, vienen con su problema del momento, están a punto de un divorcio, una infidelidad, la vida es un infierno, la familia es una tragedia, los hijos están siendo espectadores de todo eso, hay gritos, hay insultos, y ellos quieren que le arregles el problema. ¿Cómo hacemos para solucionar nuestras diferencias? ¿Cómo hacemos para que mi esposa me perdone? ¿Cómo puedo hacer para volver a confiar en mi esposo? Y todo ese es el problema. Y a veces se hace difícil predicarles del Evangelio y decirle, mira, lamento decirte que ese no es tu principal problema. Ustedes dos tienen un problema mayor. Ustedes dos necesitan que Jesús perdone sus pecados. Porque nosotros podemos darle algunos consejos prácticos para que su matrimonio sea menos traumático, pero va a ser un parche solamente. Porque si ustedes no aceptan a Cristo en el corazón, van a volver y volver y volver a los problemas cada vez peores. Y el Señor Jesucristo vio que el problema principal de este hombre no era la parálisis de su músculo, sino su parálisis espiritual. Y probablemente lo otro era una consecuencia de lo primero, lo más importante. Y Jesús fue a la causa, no fue al efecto. Y le dijo, hijo, fíjate cómo se refirió, ¿no? Dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y como decíamos recién, el Señor Jesucristo quería tener un encuentro personal con Él. Y ese es el Evangelio. Estamos hablando del Evangelio hoy. Y otra de las cosas lindas del Evangelio es que el Evangelio es personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Todo. Sí, Dios ama al mundo. Pero Él quiere tener un encuentro con cada uno, para que todo aquel o cada uno que crea en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. No pienses que vas a ser salvo porque perteneces a una familia de cristianos. Yo tuve que entender esto y así llegué a los pies de Cristo. Nunca voy a olvidar el día, porque yo nací en una familia cristiana y yo pensé que era salvo. Y un día en la iglesia un predicador dijo, no por nacer en una familia cristiana tú eres cristiano. Así como no por nacer en un establo tú tienes que ser un caballo. O no por nacer en un taller mecánico tú tienes que ser un carro. Y yo dije, wow, es verdad, no tiene nada que ver. Necesitas nacer de nuevo. El Evangelio es personal, es una relación personal con Cristo. Por eso me gusta la frase, si querés subrayarla, dice el versículo 11, a ti te digo. A ti te digo. La fama de Jesús, la figura del pecado, la fe de los 5. En cuarto lugar, también Marcos o Pedro, podemos decir, destina un paréntesis para hablar de los religiosos. Y quiero destacar aquí el formalismo de los religiosos. Versículo 6 dice, estaban allí sentados. Fíjate cómo lo describe el evangelista. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué mira la forma despectiva de referirse al Mesías, ¿por qué habla así? ¡Qué blasfemia que está diciendo! Y yo me puedo imaginar a estos religiosos sentados en su formalismo religioso, tirando piedritas de la vereda de enfrente, criticando, cavilando, murmurando, ignorando las verdades de Dios. Todo esto me da una figura de comodidad. La casa estaba repleta. Jesús hasta tal vez estaría de pie. La gente tal vez que pudo encontrar alguna silla, no creo que tenga una gran sala, Pedro se pudo sentar, pero la mayoría estaba de pie, sentado en el piso, el paralítico en la camilla, los otros hombres haciendo equilibrio en las tejas del techo, y ellos sentados, muy cómodos ahí, con el derecho de opinar y de criticar. Esa es la figura de la religión. Por eso decimos que la religión nos salva y nunca se va a predicar en esta iglesia religiones. Ni queremos que aquí vengan religiosos. Porque la religión verdadera, dice la Biblia, cuando está hecha
a la manera de Dios, es una religión activa que se preocupa de los enfermos, que manifiesta por las obras la fe que hay. Pero si es una religión a este estilo, cómodamente sentada, no sirve para Dios. Es un formalismo. Dice, cavilaban en sus corazones, calumniaban con sus bocas. Ahora, siempre encontraban un motivo para... Aquí no era sábado. No podían decir que Jesús estaba sanando en sábado, porque no era sábado. Tampoco estaba predicando en una sinagoga como para que se sientan ofendidos. El día anterior sí había entrado en una sinagoga, pero siempre encuentran motivos para señalar con el dedo a alguien. Así es la religión. Estás cómodamente sentada en su silla inútil, señalando con su dedo los defectos que ellos piensan ver en los demás. La religión nunca reconoce a un Dios de gracia. Mucho menos va a reconocer la gracia de Dios en la vida de un pecador. Y fíjate que ellos ponen en duda la deidad de Cristo, ¿no? ¿Cómo puede darse el derecho de perdonar pecados? Solamente Dios puede hacerlo. Eso es una verdad. No estaban diciendo ninguna herejía. ¿Dónde fallaban los religiosos? En no ver que Dios estaba ahí. Cristo era Dios hecho carne. Ahí estaban fallando. Y mira, toda religión que no sea la verdadera religión, que es aquel que pone su fe en Cristo, le resta a Cristo su deidad. Toda religión. Si tú te pones a investigar, a estudiar, a preguntar, cualquier secta, cualquier religión que no sea la religión verdadera, no voy a decir la nuestra para que no suene feo, aunque creemos que estamos en la verdadera. La religión que enseña la Biblia le resta la deidad a Cristo. Es el punto principal que no se puede comprometer. Y estos religiosos no veían la deidad de Cristo. No estaban viendo que Cristo era Dios. Y Él lo demostró 3 veces, ¿no? Lo demostró primero perdonando pecados. Segundo, realizando el milagro de la sanidad. Y tercero, descubriendo lo que los escribas pensaban en sus corazones, aunque no lo dijeron con sus bocas. De 3 formas distintas, Jesús estaba demostrando que era Dios, pero ellos no lo veían. Así es el formalismo religioso. En quinto lugar, quiero que veamos el favor de Dios. Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil? Cuando los religiosos pensaron así, Jesús se dirigió a ellos y les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Claro, humanamente hablando, lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados. Porque nadie podía ver nada, nadie podía comprobar nada. ¿Cómo puedo saber si se perdonaron o no? A cualquiera puede decirle a cualquier otro, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo difícil? Que ante la vista de todos, un cuadripléjico de años comience a andar. Y el Señor Jesucristo va a demostrar a través de lo que para Él era más fácil, porque para Cristo no era fácil perdonar pecados, tuvo un costo altísimo. Él tuvo que pagar, Él tuvo que hacerse pecado por cada uno de nosotros y permitir que Dios trate a Cristo en la cruz como al pecado mismo, a tal punto que apartó la vista de Él. Eso tuvo un costo muy alto, pero ellos no lo entendían, Y el Señor Jesucristo dice, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Antes, cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿cómo se refirió al paralítico? Fíjense, versículo 5, ¿qué palabra usó? Hijo. ¿Qué habrá sentido este hombre cuando sintió esta palabra de la boca de Jesús? Ese es el favor de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y es interesante porque él mismo, Jesús mismo, se refiere a él como Hijo del Hombre, ¿no? Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, esta es una frase que se trae de los profetas del Antiguo Testamento, de alguna manera está representando a la humanidad ante Dios, pero era el Dios mismo que estaba representando a Dios también ante la humanidad.
No tuvieron que rogarle o convencerlo. No tuvieron que decirle nada. Los amigos, Señor, por favor, yo sé que estás muy ocupado. Mira lo que hemos hecho. Por favor, perdón que te interrumpamos en tu discurso. Mira, este hombre es un buen hombre, tiene familia, pero hace años... No precisó que nadie le diga nada. El favor es así, el favor de Dios es así. Cuando Él ve fe en tu corazón, cuando Él entiende que tú realmente quieres hacer contacto con Él, cuando Él se da cuenta que todo lo que tú puedes haber hecho, logrado, queda de lado y que solamente a ti te importa Cristo y el perdón de tus pecados, no tienes que explicarle mucho más. En esto se grafica muy bien la parábola del hijo pródigo. Este joven había preparado todo un monólogo para convencer a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como... El padre lo interrumpió y le dijo, basta. Donde hay un sincero arrepentimiento, donde hay una fe genuina suficiente, no preciso más. Así es el favor de Dios. Fue una respuesta inmediata. El rey dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Es el rey. Por eso dijimos un jueves ahí en la introducción que también vemos aquí a Cristo como rey, no solamente como siervo. Dice, tengo potestad, tengo el derecho, tengo el poder, tengo la habilidad, la capacidad de perdonar pecados. Si alguien le perdona los pecados a otros, indirectamente le está diciendo, tú me has ofendido a mí. Pero no reacciona al paralítico cuando el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico le dice, ¿quién te ofendió a ti? ¿Y por qué tú me perdonas a mí de qué? ¿O acaso yo te hice algo? No, es que el paralítico sabía, entendió, comprendió que Él era Dios y que Él había ofendido a Dios. El único que puede perdonar es aquel contra quien se ha pecado. Y contra Dios ha pecado. Hemos pecado todos y hemos sido perdonados aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Sí? El favor de Dios. Y en último lugar, el fruto de la salvación, porque hubo un efecto inmediato, ¿sí? Dice el versículo 12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Ahora, aquí el relato es para detenerse un poquito más, porque no hace falta ser traumatólogo o médico para darse cuenta de que aún hasta el día de hoy es imposible curar de una manera total una parálisis o una cuadriplegia o aún cualquier miembro del cuerpo que esté atrofiado por años o mucho menos por nacimiento. Pero aún suponiendo que se pueda restituir, porque hoy en día la ciencia avanza, y que te hayan podido devolver la capacidad motora de ese miembro, tú necesitas años de recuperación con fisioterapia para que esos músculos vuelvan a fortalecerse, para que tú recuperes el sentido del equilibrio si nunca estuviste parado sobre tus pies. Pero aquí el efecto fue inmediato. Dice que le dijo, levántate, y él se levantó, y nadie lo ayudó. Y no se tambaleó, se puso de pie y le dijo, anda. Y él pudo caminar. Y no solamente caminar, cargar una cama. Así es la salvación. Es un cambio radical. Cuando Dios obra en la parálisis espiritual de cualquier hombre, de cualquier mujer, el cambio es radical. Claro que hay un tiempo en que uno va abandonando cosas que trajo desde antes, pero el cambio es radical. Por eso el Señor Jesucristo en San Juan 3, hablando con Nicodemo, lo comparó con un nuevo nacimiento. Y acá hay varias madres, si saben, el trabajo de parto y el nacimiento puede durar desde 10 minutos, como fue con mi hija Ailén, que casi da luz en el ascensor, o puede durar 1 o 2 días. Pero tú tienes un día de fecha de cumpleaños, tú naciste un día, en un momento. Y las madres no sé cómo hacen, pero se acuerdan bien, el día, la hora, si fue domingo, fue viernes. Yo no me acuerdo nada de mis hijas, pero Marta sabe si qué día fue, cuánto pesó, cuántos grados de temperatura hacía ese día. Yo no sé la mujer cómo hace. El nacimiento es en un momento. El cambio es radical. Dice, las cosas viejas pasaron.
Y ese es el resultado o el fruto de la salvación. Qué lindo, ¿no? Le dice, anda a tu casa y anda a contar lo que Jesús hizo en ti. Yo me acordaba de otro milagro increíble ahí en el mismo Evangelio, capítulo 5, el endemoniado gadareno. Rebosaba de gozo este hombre que había sido atormentado por un ejército de malos espíritus, y el Señor lo sanó y lo salvó. Y él quiso subirse a la barca y sumarse al grupo evangelístico de Jesús. Y Jesús le dijo, no, te quedas aquí y te vas a tu casa y le cuentas a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es que el Señor nos libera, pero para ser obedientes, ¿sí? El Señor no te libera para hacer lo que se te antoje. El Señor te libera de las garras del pecado para que ahora por amor le sirvas a Él. Y ese es otro fruto de la salvación, tu obediencia. El otro día estaba ahí en el cuarto de mi hija Camila, que hoy no pudo venir porque está con una gripe terrible, y me gustó, ¿no? Un papelito que ella tenía anotado ahí en su cuarto, muy simple, pero me clavó ese versículo. Decía, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Yo dije, ¿para qué vine a este cuarto? El fruto de la salvación es la obediencia. Levántate, primera orden. Segunda orden, toma tu lecho. Tercera orden, vete a tu casa. Ni bien había sido salvado este hombre, ya tenía 3 órdenes que cumplir. Lo mismo con el ex endemoniado gadareno. No. Y pero Señor, tú me liberaste, sí, pero no para hacer lo que tú quieres. Pero Señor, quiero predicar, ok, pero no, vas a predicar del otro lado del lago, vas a predicar de este lado. Y lo mismo con la mujer adúltera o ex adúltera. No me gustan los títulos que a veces se ponen en la Biblia, ¿no? ¿Por qué no pusieron la mujer ex adúltera? No, la mujer adúltera. Bueno, los títulos no son inspirados, por las dudas, con excepción de los salmos. Con excepción de los salmos, ¿sí? ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor, ¿ok? Yo te perdono, no te condeno. Vete y no peques más. O sea, te libero para que me sirvas, para que seas obediente. Y ese es el fruto de la salvación. Hoy lo leíamos, ¿no es cierto? En el pasaje que Dani nos presentó aquí adelante, en la lectura antifonal, ¿no? De la evidencia, dice, por todos lados se corre la noticia de la fe. No tenemos nosotros, dice Pablo, necesidad de contar nada a nadie, porque todos hablan. Ese es el fruto de la salvación, es un testimonio. Dice, ¿cómo termina el relato? Dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa, el fruto de la salvación. Es verdad que no somos salvos por obras, sí, pero sí somos salvos para buenas obras. Y esa es la evidencia que tenemos que mostrar en nuestras vidas, vidas transformadas por el favor de Dios ante la tragedia de nuestra parálisis espiritual que vivimos para obedecer a aquel que nos dio una nueva oportunidad. Que podamos cada uno de nosotros que ya hemos sido restituidos a la verdadera vida, compartir a otros, ¿sí? Compartir a otros de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y si hay aquí hoy alguien que todavía siente que está paralítico espiritual, tal vez tú viniste aquí para que el Señor te solucione tus problemas. Y amén, el Señor va a trabajar con eso, pero te has enterado que ahora tienes otro problema principal y más grave, que es tu pecado no confesado ante Dios. Tu fe mal enfocada, puesta en otros lugares, pero no en la cruz de Cristo. Si tú hasta el día de hoy dices, yo creo en Dios, sí, los demonios también creen. Si tú hasta ahora dices, es que Dios camina al lado mío siempre, pero no está dentro de ti. Si tú dices, no, yo sí conozco a Dios, pero le conoces a Dios como yo puedo conocer al presidente de la República, pero no tienes un contacto personal con Él. Hoy es el día en que tú puedes dejar tu postración espiritual
y puede ser levantado a un cambio de vida radical.